El Evangelio de Juan revela muchas de las obras y dichos de Jesús que no se encuentran en los demás evangelios. Juan escribió todas estas cosas como pruebas de la deidad de Jesús. Ahora le invitamos que se una con nosotros mientras el doctor Otto Arango nos guía en este estudio profundo de este libro tan importante. Juan capítulo 3 nos presenta a nosotros el primer discurso de una serie de 11 que encontramos en todo el Evangelio. El primer discurso del Señor Jesucristo, registrado en el Evangelio de Juan, en capítulo 3, tiene que ver con un tema central: el nuevo nacimiento. De los 11 discursos que encontramos en el Evangelio, este tiene una tremenda importancia, porque realmente, fuera de experimentar un nuevo nacimiento, un nacimiento espiritual, es imposible entender la palabra de Dios y por consecuencia es imposible entender el propósito por el cual vino Jesús, y es imposible participar de la vida eterna que Juan menciona frecuentemente. En Juan capítulo 3, en su primer discurso sobre el nuevo nacimiento, el Señor Jesucristo va a enfatizar acerca de la naturaleza del nuevo nacimiento, de la necesidad y de la norma. Si quiere, de los versículos 3 al 7, Cristo va a enfatizar sobre la necesidad. Desde los versículos 8 al 15 va a hablar de la naturaleza. ¿Cómo sucede el nuevo nacimiento? Naturaleza. Y desde los versículos 16 al 36, la norma por la cual Dios aplica el nuevo nacimiento a la persona que cree. El capítulo 3 es un capítulo clásico en el Evangelio de Juan, porque tiene que ver con el diálogo. El Evangelio de Juan registra varios diálogos. Capítulo 3, Cristo y Nicodemo. Capítulo 4, Cristo y la mujer samaritana. Capítulo 12, Cristo y los griegos que vinieron a verle. Y en este capítulo clásico sobre el nuevo nacimiento, vamos a ver cómo Cristo desarrolla esta enseñanza en estos 3 puntos muy importantes. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Evidentemente, capítulo 2, versos 23 y 25, y capítulo 3, hay una conexión, porque vimos en capítulo 2, versos 23 al 25, a Jesús probando su poder, realizando señales y prodigios y milagros en Jerusalén durante la Pascua. Y es evidente que dentro del grupo de los que estaban contemplando las señales de Jesús, Nicodemo era uno de los que estaba allí. Recuerde que previamente a esto, Jesús había purificado el templo en Jerusalén durante la Pascua. Así que como consecuencia, o si quieren, como una reacción a el evento de la purificación del templo y también de los prodigios y milagros, Nicodemo, el principal, realmente debemos leer el versículo 1 como se lee en el original. En el original, cuando dice había un principal de los fariseos, la palabra principal aquí debe traducirse por la palabra jefe. Nicodemo no solamente era un principal, el original lee más bien el jefe de los fariseos. ¿Recuerdan ustedes en la primera lección del capítulo 1 o en la lección del capítulo 1, cuando un comité del Sanedrín envió al desierto a Betábara para interrogar a Juan el Bautista? ¿Quién eres tú? Los fariseos era un grupo dentro
del Sanedrín, un grupo religioso, y eran estrictamente apegados a la ley o al Pentateuco en el Antiguo Testamento. Un fariseo, por ejemplo, era tan legalista que si una persona en día sábado le salía una cana, era prohibido mirarse en un espejo por el peligro de quitarse la cana y quebrantar el día de reposo. Si una persona, por ejemplo, sufría de problemas de la garganta, esa persona podía tomar algo para hacer gárgaras, pero tenía que tener mucho cuidado de no sobrepasar, no sea que violara el día de reposo. Si una gallina ponía un huevo el día sábado, era prohibido cocinar ese huevo porque se tomaba como un intento de matar la gallina y era quebrantar el día sábado. Así que cuando viene Nicodemo, hay que entender quién es Nicodemo. Es el jefe de un partido o una secta religiosa dentro del consejo espiritual de la nación de Israel, el Sanedrín, y viene para entrevistarse con Jesús. Ahora hay algo interesante que debemos entender en capítulo 3. Cuando los judíos, usted va a notar que los judíos ponían nombre a su familia, pero los nombres no lo ponían por coincidencia. Los nombres de los judíos, de la familia, siempre venían apegados a su relación con Dios. Natanael, regalo de Dios. Los judíos ponían nombre conectado con su fe, con Dios. Pero noten ustedes que aunque Nicodemo es el jefe de los fariseos, Nicodemo no tiene un nombre judío o hebreo. Su nombre es un nombre griego, Nicodemo. Cuando una familia judía ponía un nombre griego a uno de sus hijos, era para destacar que esa persona era sumamente importante. Para entender el discurso de Jesús sobre el nuevo nacimiento, en su entrevista o diálogo, si quiere, con Nicodemo, hay que entender quién es Nicodemo. Es una persona principal o jefe dentro del partido o la secta religiosa de los fariseos. Es un hombre con cierta reputación en la sociedad. Posiblemente representaba su nombre para distinguirlo como dentro de una clase aristocrática en los días de Jesús. Así que si había un hombre religioso que gozaba de buena reputación, de buena imagen en la comunidad, una persona, si quiere, una persona versada, llena de conocimientos, ese era Nicodemo. Si quiere, la mejor representación en términos humanos de la perfección, lo más cercano que se puede acercar la perfección de un hombre pecador, hubiera sido Nicodemo. Y este hombre viene a Jesús, y note lo que dice el versículo 2. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Nicodemo percibió y entendió que realmente lo que Cristo había probado con la purificación del templo y por medio de prodigios y señales en Jerusalén durante la Pascua, en Nicodemo no había la menor duda de que Jesús era uno enviado por Dios. El conocimiento de Nicodemo fue un conocimiento intelectual. Nicodemo lo aceptó como uno enviado de Dios, pero Nicodemo no había entendido que Jesús era el Mesías, Salvador, prometido de Dios. En su diálogo, entonces, Jesús va a acentuar tres cosas en su diálogo sobre el nuevo nacimiento con Nicodemo. En versículo 3 al 7, Él nos va a hablar de la necesidad del nuevo nacimiento. Verso 3. Respondió Jesús diciendo: de cierto te digo. Noten ustedes que esa fórmula, esa doble fórmula, de cierto te digo,
En el original es amén, amén. El doble amén, esa doble fórmula, es una fórmula característica y peculiar del evangelista Juan. Cristo dice: de cierto te digo, Nicodemo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Cristo va a hablar acerca de la necesidad que tiene el individuo de experimentar el nuevo nacimiento. En versículo 3 él va a decir: no puede ver el reino de Dios. En versículo 5 va a decir: no puede entrar en el reino de Dios. Y en versículo 7 va a decir: os es necesario nacer de nuevo. ¿Qué cosa es el nuevo nacimiento? El nuevo nacimiento es sencillamente la comunicación de la naturaleza divina por medio de la fe en Jesucristo. Es decir, que por medio de una entrega a la fe de Cristo, aceptando que Él es el Salvador, se produce en el corazón del hombre un nacimiento espiritual en su relación con Dios. En Efesios capítulo 2, versículo 1, la Escritura describe al hombre sin Cristo como una persona muerta en sus pecados y delitos. Pero el hombre o la persona que acepta a Jesús como Salvador, se produce en él el nuevo nacimiento. Y Cristo, en su diálogo con Nicodemo, interesante, Nicodemo le dice a Jesús: tú y yo sabemos. Al final Cristo va a decir en versículo 8: mas ni sabes nada, Nicodemo. Nicodemo, tú necesitas nacer de nuevo. En versículo 7, la palabra es necesario. En el original es la palabra dei, D-E-I, dei. La idea es urgente, es un imperativo, es algo sumamente importante el nacer de nuevo. En versículo 8 al 15, no solamente Cristo previamente habló de la necesidad, pero ahora va a hablar sobre la naturaleza del nuevo nacimiento. Noten ustedes que Nicodemo, el gran maestro del partido de los fariseos, no podía discernir las profundidades espirituales de la palabra de Jesús. En versículo 8 al 15, Cristo va a tratar de ilustrarle, y francamente va a utilizar varias ilustraciones. La ilustración del viento, la ilustración del nacimiento, la ilustración de la serpiente en el asta, la ilustración de la división de luz y tinieblas. Todas estas ilustraciones, Cristo está tratando de enseñar a un niño. Está tratando de ver si puede penetrar en la mente de Nicodemo y hacerle entender lo que Cristo quiere decir por la necesidad del nuevo nacimiento. Y para poder hacer esto, Cristo describe a Nicodemo cómo es que se produce la naturaleza del nuevo nacimiento. En versículo 8 dice: el viento, noten la figura del viento, sopla de donde quiere y oye su sonido. Nosotros sentimos el aire, respiramos el aire, pero no sabemos a dónde va ni a dónde viene. Cristo le está diciendo: mira, Nicodemo, no solamente es necesario nacer de nuevo, pero la naturaleza del nuevo nacimiento es de carácter espiritual. No puedes verlo, pero lo puedes sentir. En verso 8 dice: el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Noten la respuesta de Nicodemo. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Este es el gran maestro de Israel. Verso 10. Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? En otras palabras, tú eres el jefe del partido, de la secta de los fariseos, que supuestamente están para instruir la ley y la enseñanza de Dios del Antiguo Testamento, y no sabes lo más sencillo. Verso 11. De cierto te digo, otra vez la doble fórmula, amén. Dice que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las cosas celestiales?
Noten ahora otra ilustración, verso 13. Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente, recuerde, Nicodemo conoce el Antiguo Testamento. Y Nicodemo conocía la experiencia del versículo 14, registrado en el libro de Números, capítulo 21, verso 9. Cristo está tratando de ayudar a Nicodemo a ver si él puede despejar y discernir en su mente quién realmente es Jesucristo y cómo es esto que se produce el nuevo nacimiento. Cristo le refiere la experiencia del pueblo de Israel en el desierto, cuando por su rebeldía el Señor envió víboras, serpientes que picaban, mordían, mataban a los israelitas en el desierto. Y Dios mandó a Moisés: hazte un asta de bronce, pon una serpiente, y todo aquel que sea mordido por una serpiente, venga a ti y mirando al asta y a la serpiente, sea sano. Cristo le está diciendo: mira, Nicodemo, así como en la experiencia de Israel en el pasado, todos aquellos que eran mordidos, envenenados por las víboras, la serpiente, venían a Moisés y miraban con fe al asta de bronce y la serpiente, eran sanados. Así también, de la misma manera, si quiere, el asta de bronce en el Antiguo Testamento y la serpiente era un tipo de Cristo, una figura profética del Mesías en el futuro. Cristo le dice: así también, de la misma manera, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga la vida eterna. Verso 15. Noten, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Cristo le habla de la necesidad, le habla de la naturaleza, y ahora le va a hablar acerca de la norma. En otras palabras, ¿cómo se produce el nuevo nacimiento? ¿Cómo se puede recibir y adquirir el nuevo nacimiento? Y del versículo 16 al 36, el Señor Jesucristo va a enseñar que la norma por la cual Dios produce el nuevo nacimiento es cuando el individuo acepta a Cristo como su Señor, como su Salvador, y lo recibe. Noten el versículo 16: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Desde el versículo 16 al 36, Jesús dice que la norma que Dios utiliza para producir y aplicar el nuevo nacimiento es a través de la persona que pone su fe en Cristo y lo acepta como su Salvador. La pregunta en el estudio del capítulo 3: Jesús habló con un hombre sumamente religioso, un hombre de la clase aristocrática, un hombre bien versado, un erudito si quiere, un experto en cuanto a la religión se refiere. Sin embargo, Jesús lo encaró con una verdad fundamental: es necesario nacer de nuevo. La necesidad es urgente, la naturaleza es espiritual, y la norma de Dios para aplicar ese nuevo nacimiento es a través de la fe en Jesús como el Salvador enviado por Dios. Usted puede continuar este estudio al repasar el cuestionario que se incluye en la guía de estudio. Tome tiempo para estimar la importancia de esta lección.